colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro segundo programa de Carolla Jazz Night. Recuerden que pueden escucharnos por internet, radiocarollafm.com.ar, donde pueden bajar la aplicación y escucharnos directamente por internet, si no 105.1 del dial. El teléfono para comunicarse es 03525 1554 6644. También pueden entrar a la fanpage o a la página oficial de Facebook de Carolla Jazz Night o mi página personal, donde encontrarán programas anteriores y artículos relacionados a la temática. Seguimos escuchando una de las estrellas que nos va a acompañar esta noche y ya continuamos, no se vayan. Lullaby of birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my wordland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves bill and coo when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I'd cry on my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby of birdland, whisper low, kiss me sweet, and we'll go flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love. Ya doobie doobie dee ya bee boo doobie doobie dee ya ba da ba doobie doobie ah. Somebody be doo ya ba doobie dee you doobie da ba dee ba doobie dee ya doobie ya doobie doobie ah. Sha ba 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 beep 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 doop dee ba da ba be ya ba 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 dee ya. She ya 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 ba
ba ba we ya de be de ya do be you be do be ya de bo do ba do be de ya so be de ya do should ya do sha be do be sha ba ba do de de you ba. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I'd cry in my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby a birdland, whisper low, kiss me sweet, and we'll go flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love. Está sonando Sarah Vaughan o Sarah Vaughan, Lullaby of Birdland, que es una canción popular del año 1952. La canción se ha convertido en un estándar de jazz, en un clásico, diríamos. El título se refiere a nuestro otro gran artista de hoy, Charlie Bird Parker, y al club de jazz Birdland que lleva su nombre. Escuchemos un poquito más de Sarah, esta entrañable voz, y ya volvemos, no se vayan. Seguíamos escuchando a Sarah Vaughan, Broken Hearted Melody. Este tema es una canción popular compuesta por Sherman Edwards en el año 1958 con letra de Hal David. La canción se convirtió en un verdadero éxito en los Estados Unidos. En la versión que de ella hizo quien escuchábamos, Sarah Vaughan, en 1959. Sarah Louise Vaughan nació en Newark, en New Jersey, un 27 de marzo de 1924 y falleció en Los Ángeles, California, un 3 de abril de 1990, conocida como Sarah Vaughan y apodada Sassy o La Divina. Fue una cantante estadounidense de jazz que junto a Billie Holiday y Ella Fitzgerald es considerada por muchos una de las más importantes e influyentes voces femeninas del género. Sigamos escuchándola y ya volvemos, no se vayan. Never know how much I love you.
never know how much I care. When you put your arms around me, I get fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name. No, I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare give me fever. Ooh, with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, 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 I'm his missus. Won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give me fever. Oh, when you kiss them, fever if you live and learn. Fever till you sizzle. What a lovely way to burn. You give me fever. You give me fever. Continuamos escuchando Sarah Vaughan. Fever es un tema del año 1952. Vaughan cantó en su infancia, como otras muchas cantantes de jazz, en la iglesia. Recibió además intensas lecciones de piano entre el año 1931 y 1939. En la década del 40, acompañada por una amiga, Doris Robinson se desplazó a Nueva York en el otoño de 1942, cuando tenía 18 años, y le sugirió que participara a su amiga en el concurso Apollo Theater Amateur Night. Ella tocó el acompañamiento de piano para Robinson, que ganó el segundo premio. Vaughan más tarde decidió volver y competir como cantante, y cantó Body and Soul y ganó, aunque la fecha exacta de su victoria en el Apollo es incierta. El premio, como ella recordó años más tarde, fue $10 y la promesa de una semana de compromiso en el Apolo. Después de un retraso considerable, Vaughan fue contactada por el Apolo en la primavera de 1943 para hacer de telonera nada menos que de Ella Fitzgerald. Algún tiempo después de su semana de actuaciones en el Apolo, Vaughan fue presentada al líder de la banda y pianista Earl Fatah Hines. Billy Eckstine, cantante de Hines en ese entonces, ha sido acreditado por Vaughan, por nuestra querida Sara, y otros como quien después de escucharla la recomendó. Y Hines afirmó más tarde que él la había descubierto y le ofreció trabajo en el acto, contratándola un 4 de abril de 1943. Escuchamos un poquito más de música, esta vez de Charlie Parker, y ya volvemos, no se vayan.
Escuchábamos a Charlie Parker, Ornithology, compuesto por el saxo alto del bebop de Charlie Parker y el trompetista Benny Harris. Su título, Ornithology, hace referencia al apodo del propio Parker, Bird o pájaro en castellano. La primera grabación del tema por el septeto del propio Parker se hizo el 28 de marzo de 1946 en el sello Daily, donde fue incluida en la lista de Grammy Hall of Fame, o el Hall de la Fama de los Grammy, en el año 1989. Escuchamos otro tema de Charlie y vamos a comunicarnos con nuestro columnista. Vamos. Thank you.
Estamos escuchando de Charlie Parker, Anthropology, también conocido como Tripping from a Riff. Es una composición de jazz de estilo bebop escrita por el saxofonista Charlie Parker y el trompetista Dizzy Gillespie en 1945. Como muchas otras composiciones de jazz, usa los acordes conocidos como cambios de ritmo. Charlie Christopher Parker Jr., que nació en Kansas City un 29 de agosto de 1920 y murió en Nueva York a la temprana edad de 34 años, un 12 de marzo de 1955. Este saxofonista y compositor estadounidense de jazz, ahora vamos a seguir conversando porque lo tenemos en línea a nuestro columnista, a nuestro amigo Juan Manuel Manarino. ¿Me escuchás, Juan Manuel? Hola, buenas noches, Damián, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Todo bien, che. Un gusto volver a estar en contacto y un saludo para todos los oyentes y las oyentes de FM Carolla. Bueno, Juan, acá tenemos dos personalidades extraordinarias del jazz, podríamos decir, como Charlie Parker y Sarah Vaughan o Sarah Vaughan. ¿Qué nos podés decir como para abrir un poco, para contarle a la audiencia? Bueno, en primer lugar, Carolla Jazz Night no se anda con chiquitas, ¿no? La verdad, porque ¿no? Primero nos damos todos los gustos acá. No es solamente una región del salame, el queso y el buen vino patero, ¿no? Porque la verdad que, digo, empezar con un primer programa con Louis Armstrong y Ella Fitzgerald, como fue el programa anterior, y concentrar hoy el programa con Sarah Vaughan y Charlie Parker, realmente es empezar con todo, a todo el trapo. Pusimos toda la carne en el asador como nos gusta a los argentinos, ¿no? Bueno, para arrancar, hay que decir algo, digamos, que reúne un poco a estas dos personalidades, ¿no? A Sarah Vaughan y a Charlie Parker, que es el bebop, ¿no? Sí. ¿Qué es el bebop? Básicamente, que se escribe bebop, para los que nunca han escuchado, es decir, B larga E, B larga O, P, así como suena, que es una onomatopeya, la palabra no tiene una traducción al castellano, porque básicamente es una onomatopeya, ¿no? O sea, bebop es el estilo musical del jazz que estamos escuchando ahora. Uh-huh. Lo que escuchamos en el primer programa, digamos, era un poco el nacimiento del jazz, la era del swing, simbolizado, protagonizado por, entre otros, Louis Armstrong y Ella Fitzgerald. Obviamente hay un montón de otros músicos más que en alguna ocasión estaría bueno recorrer, pero esa fue la primera etapa del jazz, ligada a las grandes orquestas, ¿no? A la música más bailable. Pero el jazz no es solamente eso, ¿no? Cuando uno dice, bueno, ¿qué es el jazz? Es muy difícil definirlo en dos palabras, porque dentro del jazz, como hablamos la ocasión anterior, hay muchos movimientos, muchos estilos, como todo género musical, ¿no? Cuando uno dice qué es el folclore, pasa lo mismo. Cuando uno dice qué es el rock, pasa lo mismo, uh-huh, etcétera, etcétera. Sabemos que el jazz tiene su origen, tiene su nacimiento en Norteamérica, y bueno, digamos, allí estamos, ¿no? Primero con Louis Armstrong y con Ella Fitzgerald, digo, para ubicar un poco históricamente la cuestión, ¿no? O sea, venimos de la década del 20, de la década del 30, 1920, 1930, el programa anterior. Ahora estamos ubicados un poco en 1940, 1960, más o menos, que es donde florece el bebop. ¿Y uh-huh, qué es el bebop? Básicamente, bueno, es un estilo de música que revoluciona con un sonido nuevo a lo que antes había llamado jazz. Es decir, es un sonido que, como estamos escuchando, es muy diferente en sus melodías, en sus concepciones armónicas, en sus concepciones rítmicas, ¿no? Al jazz, digamos, del swing, que era más bailable, que era más de grandes orquestas. Y para hablar, digamos, del surgimiento del bebop, hay que hablar claramente de Charlie Parker como una figura central. ¿Por qué Charlie Parker fue una figura central?
en su tan corta existencia, ¿no? Como decías recién, vivió solamente 35 años, ahora vamos a detallar y profundizar un poco sobre su vida. Muy intensa la Pero vida. Charlie Parker, sí, intensa y breve, ¿no? Efímera, pero ha dejado digamos, es una leyenda Charlie Parker, ¿no? Y ha dejado una obra compositiva y sobre todo un gesto artístico de vanguardista, rupturista, que eso ha marcado hasta hoy, digamos, la historia del jazz, ¿no? Digamos, se traslada un poco la geografía del jazz hacia un lugar que es Harlem, ¿no? Harlem está ubicado, como sabemos, es un barrio muy popular de Nueva York, y allí empezaron a florecer los clubes de jazz. ¿Por qué empiezan a florecer los clubes de jazz? Que hoy, si uno va a Nueva York, por ejemplo, son como un recorrido que no puede faltar, ¿no? Ir a un club de jazz que entran 30, 40 personas nomás, es como muy exclusivo, todos los días hay un concierto distinto. Bueno, acá en Argentina hay algunos, bueno, incluso hay uno que se llama Bebop, ¿no? En Buenos Aires, que también es un reducto chiquito, y sobre todo bajo esta concepción nueva que pone el bebop en primer lugar, que es música para ser escuchada, ¿no? Veníamos de la música para ser bailada, en la era del swing, de las grandes orquestas, y esto es ya como los músicos empiezan a decir, bueno, nuestros instrumentos también tienen otro brillo, queremos tocar solos, queremos improvisar un poco más, y bueno, la columna vertebral del jazz en su historia, ¿cuál es, Damián? Sino la improvisación, ¿no? Claro. Digamos, el jazz ha hecho un culto de la improvisación, en tanto libertad creativa, en tanto originalidad en los arreglos, en la variante estilística de cada intérprete. Y estos hay que ponerse en el contexto histórico también, ¿no? Estamos hablando de 1940, Segunda Guerra Mundial, ya las grandes orquestas que estaban nutridas por muchos músicos no pueden ser sostenidas, cae un poco esa lógica comercial de las grandes orquestas, entonces empiezan a florecer estos clubes más chiquitos, más pequeños, más suburbanos. Y allí, bueno, hay dos clubes centrales que son Mistons y el Clark en Harlem, y en ellos empiezan a tocar Charlie Parker, Dizzy Gillespie y tantos otros músicos del vivo, Thelonious Monk luego, que básicamente, ¿qué es lo que traen como novedad? Básicamente lo que, ¿no? Un énfasis en el ritmo, en las largas improvisaciones, el virtuosismo del instrumento, ¿no? Tiempos muy rápidos, como una estética bastante nerviosa, pirotécnica, ¿no? Recién escuchamos a Charlie Parker, ¿no? Y es como un sonido que es chispeante, ¿no? Digamos, sonido que quizás no es tan agradable como el jazz más de salón, ¿no? Claro. Por eso decimos, ¿no? A veces uno cree que el jazz es como, bueno, así, una cosa de salón, y uno se da cuenta que hay movimientos y escuelas muy distintas dentro del jazz. Bueno, el bebop lo que viene a proponer es esto, ¿no? Un espectáculo en vivo e indirecto, que donde uno va a escuchar el virtuosismo del instrumento, y esos músicos que parecen estar en éxtasis, ¿no? O sea, con una rebelión hacia las grandes orquestas, al sonido de las grandes orquestas, no porque sean renegados de eso, porque incluso Charlie Parker amaba a Louis Armstrong, digamos, y incluso Charlie Parker, que fue un gran autodidacta, se pasaba las noches, una gran obsesión siempre con el saxo, y eso lo muestra muy bien la película Bird de Clint Eastwood, ¿no? Una película de 1988 que es un clásico ya digamos, de las películas sobre músicos, y ahí cuenta justamente eso, ¿no? Un tipo obsesionado por el saxo y bueno, devorado por su adicción a las drogas, etcétera, pero un tipo que se la pasaba desde que se despertaba hasta que dormía, tocando el saxo y improvisando sobre, digamos, un gran estudioso de lo que se había conocido del jazz en ese momento, que no era tampoco tanto, ¿no? Claro. Digamos, había 20 años de jazz antes de Charlie Parker. Bueno, Charlie Parker, digo, y escuchando radio, digo, porque tampoco en boga los discos. Sí, perdóname que te interrumpo, yo creo que él marcó un antes y un después. Hay un documental, Celebrating Bird,
que es del 2009, en donde, bueno, en un momento de la infancia la madre lo quería anotar para que él aprenda a tocar el instrumento, ¿no? Y no lo dejaron entrar por negro, porque hay que entender que la negritud en la década del 30, 40 era prácticamente estar discriminado en Estados Unidos. El saxofón no era un instrumento, digamos, de los negros. Y a pesar de los pesares, la cantidad de obstáculos que Charlie Parker pudo, digamos, sortear finalmente, de lo que no hubiéramos perdido si no insistía, ¿no? Y si su madre no perseveraba en que su hijo toque el saxofón. Exacto, ahí le regalan un saxo, creo que tenía 12, 13 años. Y bueno, es esto, ¿no? Poner al saxo, que era un instrumento más de las grandes orquestas, que había varios saxos, destacarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy vemos el saxo, en este caso el saxo alto, porque hay varios tipos de saxo. Después seguramente vamos a hablar de John Coltrane en algún momento y de otras variedades de figuras del saxo en la historia del jazz, pero digo, pongámonos también en la época, digamos, el saxo era un instrumento más, de origen incluso en las bandas militares, ¿no? Uh-huh. Y Charlie Parker lo pone en un primer lugar. Y es muy interesante lo que decís, claro, había una segregación racial que ya la habíamos comentado en su momento con Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, y bueno, incluso el mismo Charlie Parker comentó sobre que él fue uno de los que le puso el movimiento bebop, que bebop tiene como dos acepciones. Digo, este movimiento del que estamos hablando, del que forman parte Charlie Parker y Sarah Vaughan. Ahora vamos a ir con Sarah Vaughan, que la tenemos muy olvidada, pero el bebop es una onomatopeya, ¿no? De esta cosa de la improvisación, bebop, bebop, o sea que uno, ¿no?, con el saxo puede hacer ruidos, y el scat, que es el sonido un poco que hacen digamos, las cantantes de jazz, Ella Fitzgerald, bueno, Sarah Vaughan también, una maestra del scat, que es como vocalizar, como si fuera un instrumento, ¿no?, una melodía. Pero además Charlie Parker decía que en realidad él había sido un poco el que le había puesto viva, porque sonaba el ruido de una cachiporra de un policía en el cráneo de un negro, ¿no? Claro. Como simbolizando, bueno, digamos, ese sonido que era muy familiar para un negro, y sobre todo un negro que se movía en barrios populares como Harlem, con esa represión policial, ¿no? Claro, sí, sí. Y lo que decíamos, Damián, era que, digamos, lo que trae el vivo como primer lugar es esto, ¿no? Es la primacía del solo, ¿no? De la jam session, ¿no? Uno habla de la jam session y tiene que remontarse justamente a decir, ¿dónde se crea la jam session? Un poco acá, ¿no? Un poco a partir del bebop, que crea este concepto de jam session, que básicamente, ¿qué es? Sino la de un grupo de jazz que empieza a improvisar sobre un tema, y ese tema le pone arreglos y empiezan a hacer coros los instrumentos, ¿no? Primero es uno, después es otro, y sobre todo esto, los solos, ¿no? Claro. Los solos. Primero va el saxo, tiene un solo, después va el piano. Un poco esta variante del jazz empiezan a hacer en esta época, como una variante, digamos, a lo que teníamos anteriormente, que era el gran sonido de las orquestas, de las big bands. Incluso Louis Armstrong, que ya en ese momento era una gran estrella cinematográfica incluso, ¿no?, que ya había pasado a la pantalla del cine, no solamente seguía componiendo y tocando y cantando, fue medio escéptico con respecto al bebop, ¿no? Decía, bueno, se está perdiendo un poco la esencia del jazz. Decía, bueno, ¿cuál es la esencia del jazz en ese momento? Claro, estaba ligada a las grandes orquestas, a la música bailable, y él lo veía como un movimiento medio excéntrico, decía él, ¿no? Claro. Como importado. Una visión más conservadora, podríamos decir, dentro del jazz, ¿no? La de Louis Armstrong. Pero en todo género siempre hay esas reacciones, ¿no? Además hay ejemplos de la música popular para tirar para arriba. Piazzolla en el tango, ¿no? Que digo, esto no es tango, decían los grandes músicos de tango de la época de las grandes orquestas, cuando irrumpe el sonido Piazzolla. Bob Dylan en el rock también, cuando Dylan empieza a irse al rock electrónico, eléctrico, también, ¿no? Como que está perdiendo la esencia de lo que era, de lo más folk. Bueno, estas cosas ocurren en todos los géneros. Pero bueno, lo cierto es que el bebop
arrasa en esta época realmente. Claro. Arrasa como gesto y como espíritu artístico, y arrasa por el valor de leyenda que empiezan a tener estos personajes, ¿no? Charlie Parker, incluso digamos, Cortázar con El perseguidor, el cuento, ¿no? Está inspirado en la historia de Charlie Parker, y así, digamos, todo el tiempo vuelve a aparecer Charlie Parker, que murió a 35 años, ¿no? O sea, derruido por las drogas y el alcohol, nunca pudo pelearle sus excesos, incluso para terminar con Charlie Parker, y esa adicción a la heroína, cómo se lo asoció en ese momento a él, como, bueno, está ligado a la droga un poco a la invención artística, ¿no? Y todo lo que en ese momento se empezó justamente a decir, ¿no? Del genio artístico y todas esas teorías muchas veces inciertas, ¿no? Que bueno, ¿dónde sale el genio artístico, no? Y muchos de los seguidores de Charlie Parker también empezaron a probar la heroína y bueno, también terminaron muy mal como él, digamos, ¿no? Fueron una vida muy breve y nunca crearon la obra que creó él, ¿no? Nunca tocaron como tocó él. Bueno, no es solamente bueno, consumir la heroína, sino tener el talento, tener ese espíritu, ¿no? Y esa capacidad para transmitir. Bueno, pero dejamos un rato a este gran Charlie Parker y pasemos a esta voz femenina, a esta entrañable e influyente Sarah Vaughan. ¿Qué nos puede decir de esta mujer nacida en Nueva Jersey un 27 de marzo de 1924? Bueno, que en principio vivió mucho más que Charlie Parker porque vivió 66 años y por lo cual tiene, digamos, una carrera mucho más larga. Bueno, en un principio sí, hay que decir que la pronunciación correcta es Sarah Vaughan, pero para una gran parte del público es Sarah Vaughan. Así que bueno, no está mal tampoco nosotros referirnos a ella de las dos maneras, ¿no? Si bien la correcta, pero bueno, muchas veces la traducción correcta no es la que se suele usar, ¿no? Esto pasa en muchas cosas respecto al inglés. Claro. Bueno, ¿qué hay que decir de Sarah Vaughan? Que ha sido una voz lírica impresionante. Vos hablabas recién que fue telonera de Ella Fitzgerald, ¿no? O sea, se crió así como Charlie Parker absorbió de Louis Armstrong para luego hacer otra cosa muy diferente, Sarah Vaughan absorbió de Ella Fitzgerald para establecer una cierta continuidad, porque si uno escucha a Sarah Vaughan, el tono, digamos, el tono grave que tiene, lírico, casi de ópera, que tenía unos tonos graves increíbles, hay un estilo de continuidad respecto a lo que había instaurado Ella Fitzgerald como intérprete vocal, ¿no? Y bueno, y compone esta Santa Trinidad, digamos, de la voz femenina en el jazz, que es Ella Fitzgerald, Billie Holiday y Sarah Vaughan. Yo pondría incluso ahí luchando a Nina Simone. Bueno, Nina Simone es como un fenómeno muy, muy especial, pero bueno, también un artista increíble. Pero Sarah Vaughan, nada, es una cantante de jazz, es una cantante también de blues, de pop, es una cantante lírica, o sea, que ha ido del jazz hacia otros géneros, como también ha pasado con Ella Fitzgerald. Incluso el último disco de Sarah Vaughan fue un disco de música brasileña, Brazilian Romance, de 1987, donde graba con Milton Nascimento y muchos músicos estelares de la música popular brasileña, como en su momento también hizo Ella Fitzgerald interpretando a Tom Jobim. Es decir, un artista que va del jazz hacia otras músicas populares, no solo norteamericanas, sino también del mundo. Una gran paleta ya vamos perdón que te interrumpo, pero ya vamos a tocar en próximos programas esta influencia. Vamos a salir de Estados Unidos, esta influencia que ha tenido en el mundo, pero particularmente en Latinoamérica y Brasil hay muchísimo material, al igual que en nuestro país. Sí, sí. Sí, los cruces son infinitos, ¿no? Los cruces son infinitos. Incluso porque uno habla del jazz como música norteamericana y en realidad está hablando, digamos, la música norteamericana, cómo está compuesta, sino justamente por los ritmos polifónicos africanos, ¿no? Es decir, por un montón incluso de influencia de la música europea antigua.
si uno hila finito, lo norteamericano, lo nacional nunca es del todo nacional, siempre está constituido por elementos de otras culturas, y a su vez también luego en su desarrollo se cruzan con otras músicas que sí, que permiten unos matices interesantísimos. Sarah Vaughan, nada, lo que decíamos, ¿no? Un registro lírico increíble, esto de cantar de niña en las iglesias, como ha pasado en muchas cantantes y muchos cantantes de jazz que han empezado cantando en las iglesias, ¿no? El valor que tienen las iglesias de gospel, iglesias evangélicas, iglesias católicas, todo tipo de iglesias, ¿no? O sea, no hay una sola y única iglesia, pero el valor del canto, digamos, ha sido muy, muy importante en sus inicios. Y después nada, cantante de big bands, luego y fue la cantante un poco del bebop, porque se cruzó con Dizzy Gillespie, con Charlie Parker, tocó con ellos, cantó con ellos en estos clubes, ¿no?, legendarios del jazz en Harlem, Mistons y Clark, y después grabó con todos, Damián, grabó con todos los grandes, sí, con Count Basie, Mal Davis, con Dave Brubeck, con Horace Silver, con Errol Garner. Claro, que ella atravesó el siglo XX, ¿no? Porque muere en el 90 y bueno, prácticamente exactamente. Fue contemporánea de todos los grandes. Exactamente. Y después nada, con Quincy Jones, con Lalo Schifrin, digo, orquestas con arreglos muy sofisticados, o sea, amplió su repertorio interpretativo. Que además era una persona que sabía mucho de música, porque como vos habías contado anteriormente, había estudiado piano, por lo cual tenía mucho conocimiento, digamos, si bien no era su fuerte tocar el piano, o sea, sino que era intérprete, era cantante, y una maestra del scat, ¿no? El scat como Ella Fitzgerald, digamos, que es muy difícil, es una técnica muy complicada, ¿no? Que el scat es esa imitación vocal del instrumento, ¿no? O sea, sostener expresivamente, no solo musicalmente, o sea, técnicamente. El scat es una de las cosas más increíbles del jazz, no cualquiera lo puede hacer. Y así que otra gran maestra en ese estilo, ¿no? Sí, también ha interpretado, hay un álbum muy interesante en YouTube que se puede encontrar sobre los Beatles, en donde ella pone su voz sobre los hits, los mejores temas de esta banda británica, ¿no? Hasta esas cosas ha ofrecido. Sí, ese disco sobre los Beatles es muy, muy bueno. Tiene unas versiones de los temas de los Beatles que son, en ese momento es un sonido muy, muy pop, medio rhythm and blues, no está ligado solamente al jazz, como incluso el disco de la música brasileña que hablamos recién, también tiene atmósferas muy ligadas a la música de los 80, digamos, ¿no? Se ha adaptado muy bien a cada época, ¿no? Sarah Vaughan, digamos, ha tenido como un gesto anfibio que ha sido siempre destacado, ¿no? por sus contemporáneos. Sí. Así que siempre es un deleite escuchar a Sarah Vaughan. A mí me encanta particularmente su forma de interpretación, su registro. Tiene una gran personalidad siempre su voz, ¿no? Como Ella Fitzgerald y bueno, como otras grandes que vamos a seguir recorriendo aquí en Carolla Jazz Night, ¿no? Tal cual, que vamos a seguir recorriendo y te cuento que Carolla Jazz Night ya tiene como más de 250 me gusta en la fanpage, a pesar de que solamente tenemos un programa, estamos transcurriendo en el segundo. Y bueno, y promete un programa que arranca humildemente, que arranca con mucho pulmón, pero nos damos el gusto de escuchar y de conversar un poco sobre este género extraordinario que es el jazz. Sí, para mí es un gran placer, digamos, ir descubriendo entre todos la historia del jazz. Primero desde el placer de la escucha, que creo que hay que disfrutar esta música que aún hoy sigue muy vigente, muy viva, y conocer su proceso histórico, digamos, ¿no? De cómo ha nacido hasta hoy, con todas sus
variantes, sus estilos, sus pequeñas revoluciones, que no es, como decíamos la otra vez, ¿no? Un género que no es ni mejor ni peor que otro, ni más ni menos que ningún otro tampoco, digamos, ¿no? Es parte constitutiva de la música popular contemporánea y realmente es muy agradable escuchar y bailar, incluso también jazz, ¿no? Porque tiene un ritmo y tiene digamos, una identidad muy definida, que es un gusto, ¿no? Irradiar un poco de estas historias y bueno, y seguir entre todos como disfrutando, ¿no? del jazz. Yo sugiero un disco emblemático como para ir cerrando lo del bebop, escuchar el disco Birds and Bees, que justamente es, ¿no? el disco que encuentra a Charlie Parker y a Dizzy Gillespie, los dos grandes digamos, los dos grandes nombres del bebop. Es un disco de 1952 que a mí me gusta mucho, digamos, para los curiosos que quieren seguir indagando un poco más. Le recomiendo ese disco como un poco el emblema de este movimiento. Y después, o párrafo aparte, un disco que se llama Las Tardecitas de Mistons, que es de Adrián Yáñez, es un pianista argentino, uno de los mejores de nuestra escena local de los últimos tiempos. Ese disco es increíble, Las Tardecitas de Mistons, un disco doble, que justamente es un homenaje, ¿no? a Miston, este club de Harlem, donde nació el bebop. Es un homenaje a todos estos grandes artistas del bebop. Un disco que tendrá más o menos 10 o 15 años. Tal cual. Acá justo tengo en mis manos el suplemento espectáculo del Diario de la Nación de hoy, que le dedicó una nota a Yáñez, que vos acabás de citar. Así que bueno, les recomiendo la nota, muy interesante, sobre el jazz, que ya en otros programas ahondaremos sobre lo que se está haciendo en Argentina, con Escalandrum, Real Book Argentina, bueno, muchas bandas que están combinando este jazz de ayer con el jazz de hoy, y muchísimos cantantes y gente joven que se incorpora. Sí, el sonido del jazz se sigue renovando. Por suerte sigue estando muy presente en nuestra cultura, de una forma muy dinámica, muy enérgica. Así que también recomiendo, seguro que en Córdoba también hay un movimiento de jazz interesante, que ahí seguramente lo tienen cerca para ir a escuchar y para ir a presenciar en vivo o comprar los discos de seguramente los músicos locales del jazz cordobés. Sí, en los próximos programas, Juan, vamos a ir ahondando sobre e investigando, porque también es un descubrir, es un abrir el juego, una participación colectiva. Carolla Jazz Night se piensa como algo que debe enriquecerse desde bandas, desde gente aficionada, desde amateurs, desde interesados como yo, y bueno, darle pie a la cultura musical del jazz y poder digamos, difundir, divulgar todo esto que es tan interesante. Bueno, Juan, te vamos despidiendo. Si querés cerrar con algunas palabras sobre estos dos grandes artistas, y la semana que viene seguiremos. Seguramente, no, que dentro del bebop como movimiento hay mucho por leer, por descubrir, así que cualquiera que quiera seguir indagando, solo buscar, digamos, por internet y por fuentes especialistas en el tema, escuchando. Es un género muy interesante, y Charlie Parker y Sarah Vaughan, dos grandes monstruos. Así que bueno, seguir disfrutando de sus músicas aquí en Carolla Jazz Night. Un gran abrazo, Damián, y bueno, hasta el lunes que viene. Dale, un abrazo grande, sigamos con Sarah Vaughan, Black Coffee. Ahí vamos. Chao. Oh, it's hot. I'm feeling mighty lonesome. I haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door, and in between I drink black coffee with a little brandy in it. Love's a hand-me-down broom.
into the shadows, 1:00 to 4, and Lord, how slow the moments go, when all I do is pour black coffee. Since the blues caught my eye, I'm hanging out on Mondays, my Sunday dreams to dry. Regrets in coffee and cigarettes. I'm moaning all the morning, moaning all the night, and in between it's nicotine, and all I do is fight. Black coffee, feeling low as the ground. It's driving me crazy, this waiting for my baby to maybe come around. Continuamos en Carolla Jazz Night, sonaba Black Coffee de Sarah Vaughan. Es una canción, Black Coffee, también popular, compuesta por Sonny Burke en 1948, con letra de Paul Francis Webster. La canción se convirtió en un éxito en los Estados Unidos, en la versión que de ella hizo Sarah, que recién escuchábamos. También es muy popular la versión que hizo Ella Fitzgerald sobre Black Coffee. Sigamos un poquito más con Sarah y ya volvemos, no se vayan. Was it in Tahiti where we
kisses ago. Of the blue, when my life is through, and the angels ask me to recall the thrill of them all, then I shall tell them I remember you. Oh, remember too a distant bell and stars that fell like rain out of the blue. When my life is through, and the angels ask me to recall the thrill of them all, then I shall tell them I remember you. Escuchábamos I Remember You, es una canción publicada en 1941. La música fue escrita por Victor Scherzinger y la letra de Johnny Mercer. Boga o Bon pasó el resto de 1943 y parte de 1944 recorriendo el país con la Big Band de Earl Hines y el cantante Billy Eckstine. Bon fue contratada como pianista, según se dice, para que Hines pudiera contratarla bajo la jurisdicción del sindicato de músicos, la American Federation of Musicians, la Federación Americana de Músicos, y no del sindicato de cantantes. Pero después de que Cliff Smalls se uniera a la banda como trombonista y pianista, los deberes de Sarah se limitaron exclusivamente al canto. Esta reina del bebop, que cantó, como decíamos hoy, con nuestro columnista Juan Manuel, con Gillespie, bueno, con el mismo Charlie Parker, el trombonista Benny Green. Así que vamos a seguir disfrutando de el otro gran protagonista de Carolla Jazz Night número 2, Charlie Parker, con Scrapple from the Apple. No se vayan.
Continuamos, habíamos escuchado Scrapple from the Apple y Coco de Charlie Parker, hijo único de Charles y Addie Parker. Sus inicios en la música fueron de chico, tocó en un principio el bombardón, la tuba barítono, antes de cambiarse al saxofón. Su madre se negó a la tuba pensando que no era un instrumento adecuado para él, así que ahorrando de todas partes le compró un saxo alto. Seguimos escuchando un poquito más, esta vez de Man I Love de Sarah Vaughan y luego Misty, ya para ir cerrando el programa número 2 de Carol Jazz Night. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, oh, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand, and in a little while he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I shall meet him someday. Maybe
till I'm sure to meet him one day. Maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home just meant for two, from which I'll never roam. Oh, would you? And so all else above, I'm waiting for the man I love. Maybe I shall meet him Sunday, maybe Monday, maybe not. Still I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday. Will be my good news day. He'll build a little home just meant for two, from which I'll never roam. Oh, would you? And so all else above, I'm waiting for the man I Look at me, I'm as helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty just holding your hand. Walk my way, and a thousand violins begin to play. Or it might be the sound of your hello, that music I hear. I get misty the moment you're near. You can say that you're leading me on, but it's just what I want you to do. Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm fooling you. On my own, would I wander through this wonderland alone, never knowing my right foot from my left, my hat from my glove? I'm too misty and too much in love. I'm just too misty and too much in love.
Escuchábamos The Man I Love, excelente, de Sarah Vaughan, que aceptó la invitación de Eckstine para unirse a su nueva banda en 1944, dándole la oportunidad de desarrollar su musicalidad con las figuras seminales de esta era del jazz. Y con Sarah Vaughan nos despedimos, con Charlie Parker, que disfrutamos. Espero que la hayan pasado bien, que hayan disfrutado de esta música que les propusimos esta noche. Y me despido hasta el lunes que viene y las espero para seguir disfrutando del jazz en Carolla Jazz Night número 13. Chao. I see trees of green, I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Oh, yeah. I see trees of green, I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends. Mira qué rápido que se nos ha ido esta edición de martes de Industria Rock. Muchas gracias, amigos, por haber estado ahí. Como siempre, los esperamos mañana. Dale, acá vamos a estar con más música en tu idioma. Mi nombre es Seba Adam. Esto fue Industria Rock. Chao. Nos reencontramos mañana con Industria Rock. Buenas noches. Si estás buscando buena música, te equivocaste de radio.
Desde calle 33, Maestra Rossi Sur 120, Colonia Carolla, Córdoba. Escuchás 105.1, Carolla FM. Grande como te gusta. La mejor manera de comenzar y terminar un viaje es no tomando alcohol, deteniéndote a dormir si sentís sueño y no excediendo los límites de velocidad. Tu viaje y el de los tuyos puede ser el mejor y más placentero. Tu radio te acompaña y te aconseja. Carolla FM 105.1. Facebook Carolla FM. Twitter Carolla FM. ¿Sos profesional? ¿Estás especializado en algún tema urbano? ¿O simplemente sos un joven interesado por la gestión de la ciudad? Ahora tenés cómo canalizar tus inquietudes. En el marco del Plan Jesús María Proyecta, abrimos el espacio Jóvenes Creativos, que busca generar un banco de ideas con propuestas innovadoras y la frescura de nuevas miradas. ¿Cómo te sumás? Ingresá a nuestra página de Facebook, cliquea en la pestaña de Jesús María Proyecta y llená el formulario eligiendo en qué área temática te gustaría trabajar. Participá, a la ciudad la hacemos entre todos. Jesús María Proyecta. Y avanza. Hotel y restaurante Casa del Friuli. Vení a disfrutar de las tradicionales pastas italianas y otras opciones para todo paladar. Tentate con los gigantes lomos y hamburguesas. Patio cervecero. Casa del Friuli Hotel Restaurant. www.casadelfriuli.com. Avenida San Martín 2842, Colonia Carolla, 3525 46 3609. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le invité a bailar. Llegó a Colonia Carolla el lugar ideal que tu bicicleta estaba necesitando. Sí, el sitio ideal para tu bicicleta está en Cycling Bike. Cycling Bike. Trae tu bicicleta y nosotros la ponemos en condiciones. Llégate por calle 27 Norte 55, dentro de la estación de Jerez. Cycling Bike, calle 27 Norte 55, Colonia Carolla. El siguiente es un mensaje de Carolla FM 105.1. Redes sociales Carolla FM. El cuidado del planeta lo logramos entre todos. Por eso, los residuos diarios, procura separarlos en desechos orgánicos e inorgánicos. Para un correcto manejo de los recolectores, separa en bolsas ecológicas, por un lado, envases de plástico, botellas, bolsas y bandejas de corcho blanco, envases metálicos, latas de refresco, de conservas, envases de aerosoles y bandejas de aluminio, envases brick, ya sean de jugos, de leche, vinos, caldos, ya que además de cartón, llevan aluminio. Aplasta los envases para que ocupen menos espacio. Y por otro lado, también, en bolsas ecológicas, depositan los contenedores los restos de alimento, papel y cartón. Entre todos podemos ayudar a nuestro planeta. Bienvenidos al mejor momento del día, porque después de tanta dieta musical necesitas un permitido. Desde ahora, empachate de rock and roll hecho en Argentina. Así comienza Industria Rock. Rock 100% en tu idioma. Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente junto a todos ustedes en esta nueva edición de Industria Rock, martes 11 de septiembre, en este Día del Maestro. Muy feliz día a todos los maestros que estén ahí del otro lado escuchando esta propuesta. Y ya vamos a arrancar con vos del otro lado. WhatsApp 11 22 57 37 82. También en Facebook, Industria Rock Radio. Esta edición de martes tiene como apertura a Antonio Viravent y El Turista. Mi nombre es Seba Adam. Bienvenidos. Fotografía, domingo y fumar. Sergio rompe mi soledad y me enseña a descubrir y mirar.
Teresa nos encanta a los dos, pero hoy no puede, tiene que trabajar. Quisiera no parar de escribir y olvidarme de todo lo demás. Soy turista en mi propia ciudad. Quiero elevarme y mantenerme en jet lag. Soy turista en mi propia ciudad. Na, 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 na. De Andrés, por el filo de la casualidad, hablamos de las chicas de ayer, de las películas que vamos a ver y hacer. Soy turista en mi propia ciudad. Quiero elevarme y mantenerme en jet lag. Soy turista en mi propia ciudad. No quiero bajar, me quiero quedar. Turista. 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 Turista.